Veo, Hola a bueno, todos. veo a ya, bueno, ya somos 20. Creo que ya, Claudita, me dice si ya podemos comenzar. Sí, señora, ¿Falta ya un podemos minuto? dar, sí, ya podemos dar inicio. Ya somos 21 personas en la reunión, son las 6:04. Adelante, doctora Marta Álvarez. Perfecto. Entonces, voy a pedir, digamos, autorización para grabar, si no hay ningún problema. Si alguien no quiere, me levanta la mano, pero creo que no hay ningún problema. Entonces, vamos a reiniciar el año 2023 de nuestras reuniones de errores innatos del sistema inmune, inmunodeficiencias primarias. Hoy con unos invitados muy especiales. Tenemos hoy a la doctora Manuela Olaya, muy conocida, amiga, colega. Para quienes no conocen a Manuela, es médica de la Universidad Libre de Cali, pediatra de la Universidad del Valle, alergóloga e inmunóloga de la Universidad de Barcelona. Es la coordinadora de alergia e inmunología pediátrica de la Fundación Valle de Lili y docente de ICESI para pediatría, genética y alergia e inmunología. Y bueno, para todos los que quieran rotar allá. La acompañan, perdón, el doctor Rafael Pacheco. Él es médico de la Universidad Nacional y es residente de tercer año de la Universidad ICESI. En este momento se encuentra en Dallas haciendo una rotación en metabólicas y pues los dos nos van a acompañar hoy en la primera reunión titulada Una mirada integral a la disqueratosis congénita. Bueno, yo quería antes de que comiencen, pues decirles que bienvenidos este año para que el que quiera participar con casos clínicos y la discusión tan amigable que siempre tenemos, bienvenidos. De verdad, ya están también participando de los grupos de infectología de adultos con casos y eso es realmente muy bueno para todos porque creo que tanto esto no es patrimonio de pediatría, de la parte pediátrica, digamos, procesos, condiciones se dan a lo largo de toda la vida y pues es importante que todos conozcamos para que integremos todo. Es organizado por Infectología Pediátrica de la Fundación Cardioinfantil y la Universidad del Bosque. Y pues sin duda la cardioinfantil, comunicaciones, gracias a Claudia que siempre nos está colaborando. Entonces, bienvenidos y los micrófonos son de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias Marta por este espacio que hemos aprovechado todos porque todas las veces aprendemos. Esto es un área de la medicina que ha ido en avance a millón en los últimos años, entonces cada uno tiene que irse actualizando y esta es una forma de actualizar súper adecuada para todos. Entonces ya me presentó Marta. Yo realmente quería hacer esta charla porque vengo con muchas preguntas de mi actuar médico, sobre todo en inmunodeficiencias primarias y en las que son ultra raras y que los tratamientos son muy diversos o que terminan en trasplante de médula ósea. Vengo cuestionándome si estoy haciendo bien las cosas y yo creo que más de uno nos preguntamos, y más en estas enfermedades ultra raras, si lo estaremos haciendo bien, si será lo que hay que hacer, no, qué están haciendo en el mundo, qué estoy haciendo yo, qué están haciendo mi vecino en Bogotá, en Medellín. Entonces yo creo que eso nos tiene que cuestionar mucho. También quiero tratar que me angustia mucho es hasta dónde llego yo, puedo llegar yo como médico tratante y más en niños, qué punto puedo poner, se hace o no se hace, cómo se hace. Entonces eso me ha dado muchos dilemas en los últimos 2 años, sobre todo en trasplante de médula ósea. ¿Y cómo puedo hablar con mis pacientes sobre su futuro? Porque es que los chicos están llegando a hablar de eso. Entonces yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro y esos eran mis objetivos en la charla, pero finalmente fui cambiándolo porque no sabía cómo enfocarlo y sobre todo esos, entonces les voy a ir contando este caso clínico con esos dilemas que nos fueron apareciendo acá.
Entonces, pues ya me presentaron, no necesitamos hablar más de eso. Yo les voy a hablar del paciente que tenía, su resumen de historia, su seguimiento y después vamos a hacer el debate. Entonces, sabemos que la disqueratosis congénita es un error innato del sistema inmune y esta es de las inmunodeficiencias que me puse a revisar desde la primera clasificación que salió de la IUIS y ha pasado más o menos por todos los grupos. Entonces, hasta que ya finalmente en el 2019 queda en fallas medulares y ahí ha estado. Entonces, esta era una inmunodeficiencia que, como lo veo yo en retrospectiva, ha sido muy del ámbito del hematólogo y ha ido y hemos sido nosotros interconsultantes más que médicos tratantes, entonces hemos ido abriendo puertas para este tratamiento, a pesar de que digan que la disqueratosis es una enfermedad ultra rara. Bueno, ¿quién es mi paciente? Mi paciente lo llamé Carlos. Nació en el 2008, tenía 5 años cuando empezó a enfermarse, era hombre, nació en Bogotá y vivía en Cali porque su familia fue trasladada a Cali. Él empezó en el 2014 con sus primeras infecciones respiratorias de tracto respiratorio superior, no neumonía, sino gripas muy fuertes que la mamá se angustiaba mucho y pues lo llevaban a urgencias frecuentemente. Y en el 2014, más o menos en septiembre, le notan pues evidencian la primera trombocitopenia en un hemograma. Revisando todos los hemogramas, nunca tuvo linfopenia antes de esa fecha, nunca tuvo trombocitopenia, nunca, realmente ella había hecho varias consultas previas por cuadros respiratorios y nunca había cambios en el hemograma ni para linfocitosis como los cuadros virales, ni nada por el estilo, entonces llamaba mucho la atención esto. Entonces, con esa trombocitopenia tan marcada, porque llegó de 20.000, la mandan a hematología, pero de forma ambulatoria. Allí hematología pediátrica encuentra que tenía alteraciones ungueales, que tenía leucoclasia y trombocitopenia, y la hematóloga consideró que podría ser un alto riesgo de disqueratosis congénita y lo derivó como una urgencia genética. Genética finalmente por su EPS lo logra ver en el 2016. Entre el 2014 y el 2016 realmente hubo 2 consultas a urgencias por cuadros respiratorios leves, altos, que no se llevaban a una trombocitopenia severa. Entonces, hematología lo hacía seguimiento, pero conservador sin ninguna otra, esperando poder hacer estudios de genética. En el 2016, genética pide un panel de disqueratosis, que en esa época se hacían Centogen. Sin embargo, la EPS nunca se lo autorizó y más adelante, más o menos en el 2017, solicita un exoma entre. Este paciente vuelve y en el 2017 también, del 2016 al 2017, realmente no hubo eventos significativos, no tuvo hospitalizaciones, iba a sus controles de hematología y estábamos esperando finalmente el exoma. En el 2017, la mamá decide llevarlo por las lesiones en boca a dermatología y dermatología decide hacer una biopsia de las lesiones en lengua para ver y confirmar si había algunos cambios tumorales o no. Ese mismo año presenta la primera neumonía, que fue más o menos en agosto de ese año, y se agudiza su trombocitopenia. Después, en enero de ese año, pero sin cambios en placa de tórax, simplemente su consolidación y no más. En el 2018, en enero, hace una segunda neumonía, porque la primera fue en el 2017, y hace su segunda neumonía, donde evidencian en una placa de tórax muy sucia, muy congestionada. Deciden hacerle un TAC de tórax y evidencian unas bronquiectasias con áreas de fibrosis. Llevaba elevado bronquiolvolar y encuentran solo endobronquitis. La neumóloga de la clínica, pues desde que estamos trabajando con ellos, nos hacen biopsias de bronquios siempre, que hacen lavado bronquiolvolar, sobre todo en nuestros pacientes, para identificar si hay realmente cambios pues, de tejido como tal para empezar a sospechar en enfermedad en LIT. Todos los cultivos fueron negativos en ese momento, incluidos virus, neumococo se mandó a Bogotá, todo fue negativo. Nunca pudimos identificar ahí una causa. En ese 2018 en esa misma neumonía, llega la primera interconsulta con inmunología. Nosotros estamos en la clínica hace mucho, pero pues en esa época ya nos tenían más confianza, digo yo, y solicitan la interconsulta. Cuando yo lo
reanalizo, me encuentro que es un paciente recién nacido pretérmino por una insuficiencia placentaria, no complicaciones realmente, estuvo 15 días en la UCI, pero más por engorde que por dificultad respiratoria, no había consanguinidad, pero teníamos antecedentes de linfoma y de IJ. De resto, los papás en términos generales eran sanos y la familia, no había mortalidad infantil ni nada. O sea que era, si lo vemos, eran unos antecedentes no muy llamativos o sugestivos de inmunodeficiencia primaria. Cuando vamos a ver el examen físico, tenía un cabello delgado, quebradizo, era muy inteligente y muy obsesivo. Este chico, desde que yo lo conocí en el 2018 hasta ahora, se leía un libro por semana. Este chico se aprendió el Código Penal colombiano porque quería demandar a los colegios porque él consideraba que le hacían matoneo y no lo entendían y que él era más inteligente que los profesores y que los profesores se sentían agredidos, entonces que le amatoneaban. Entonces él tenía otra mente, iba a una velocidad diferente a la de uno, tenía su leucoclasia, tenía hiperpigmentación café en el cuello, con distrofia ungueal y con eukoniquia. Y igualmente evidenciábamos que tenía unos roncos y unas sibilancias a pesar de ya estar con terapias. Pero recuerden que yo les dije que en esa misma hospitalización pues después de esa hospitalización fue que yo lo vi y ya venía con las bronquiectasias. Aquí ya neumología le había iniciado tratamiento con inhaladores y le había puesto hipertónicas, pero a él no le gustaban, entonces no se las ha realizado. Como para clínicos, miren, este es el TAC, aquí vemos las bronquiectasias, vemos nódulos y su gran neumonía que abarcaba casi todo el lóbulo inferior izquierdo hasta el... Y y le estudiamos, como éramos de inmunodeficiencias, pues empezamos sus estudios de base para saber qué más, a pesar de que teníamos ya claro que tenía los tres criterios que vamos a ver más adelante de disqueratosis. Y veíamos que tenía una hipogama persistente durante la hospitalización y después de la hospitalización, con una citometría de flujo que nos llamaba mucho la atención, que estaba linfopénico desde la primera visita, con unos CD4 unos CD3 de 788, unos CD4 de 427, unos CD8 de 341, unos linfocitos B66 y unos NK de 32. Viendo esa hipogama que era solo a expensas de IgG, la IgA y la IgM estaban en rangos normales, pero con esos linfocitos B que lo repetimos en 2 ocasiones y eran similares, decidimos completar estudios para ver qué más podíamos hacer y si podíamos salirnos de eso. Entonces veíamos que tenía sospecha, pues nuestro análisis en ese momento fue que tenía una disqueratosis congénita con 2 neumonías, con bronquiectasias, con hipogama y que tenía una citometría de flujo y que contábamos con 3 criterios mayores mucocutáneos, como era la leucoclasia, la distrofia ungueal, la pigmentación café con leche, café en el cuello y una falla medular, porque acuérdense que estaba con trombocitopenia persistente. Entonces decidimos que clasificaba completamente allí, pero siempre hemos pensado que el diagnóstico final es el estudio genético. Pero como acuérdense que tenía una hipogama severa, entonces entraba dentro de la disqueratosis congénita con variante de síndrome de Joyner, yo no sé cómo me pronuncio, ustedes saben que yo soy bestia en esto, Harry-Darson, que es simplemente una disqueratosis congénita con compromiso más severo, más rápida la evolución y que tienen un retraso mental, pero también hay reportes de espectro autista y una inmunodeficiencia de rápida progresión con pancitopenia de rápida progresión. O sea que él nos estaba cantando este síndrome. Sin embargo, ahí es donde entra mi dilema, que tanto yo me acelero y voy a más allá o espero realmente el estudio genético. Durante el 2018, después de esa valoración, no hizo infecciones severas, pero seguía con hipogama y con la linfopenia. En enero del 2019 nos hizo una rinitis severa y empezó con un componente más obsesivo-compulsivo. Y allí nos llega el resultado genético donde mostraba una mutación, una variante patogénica en el DKC1, que era espontánea, los padres no la presentaban y que era compatible con su clínica. Allí fue llevado a junta médica. Realmente nosotros tratamos de que en la clínica todos los pacientes que tienen inmunodeficiencias, más allá de la hipogama o de la común variable, los llevamos a junta médica donde participamos los que conocen, que son los 2 infectólogos, los 2 trasplantólogos,
están los dos genetistas y pues yo como inmunóloga. Y allí decidimos que se iniciaba reposición de inmunoglobulinas porque seguía con hipogama, a pesar de que no tenía infecciones relevantes ese final de año y de casi todo y pues lo que llevamos del 2019, pero persistía con la linfopenia, entonces decidimos que para protegerlo, como dicen las guías, que pues si tiene uno evidencia un hipogama, que le ponga reposición. Y se decidió en ese momento inicio de andrógenos para poder disminuir la velocidad de daño telomérico que tiene este tipo de mutaciones o de enfermedades genéticas. Y se iniciaron todos los estudios para un trasplante de médula ósea e igualmente nos llegó un resultado y lo clasificaron como síndrome de Asperger. Entonces ahí uno dice, bueno, no es lo que dice la literatura, pero pues están los casos reportados de espectro autista y él podría entrar allí. En el 2021, a pesar de las reposiciones, hace una infección micótica y bacteriana severa en casa. La mamá no, o sea, típico de las mamás que nos da miedo, y me incluyo, cuando vemos las cosas graves o pequeñas, no le damos la relevancia y empezamos a consultar por los laditos para buscar que no nos lo hospitalicen o que no nos aumenten los antibióticos. Entonces, esta mamá hizo tal cual y fue a dermatología le mandó Fusina H y no mejoró, entonces fue donde el médico general de su EPS, lo mandó, como ya era mayor de 7 años, entonces lo mandó el familiar le mandó claritromicina y le mandó trimetoprim sulfa, no mejoró y realmente textualmente me lo encontré en la cafetería de la clínica, lo veo así, me lo llevé de la manito con la mamá a hospitalizar, porque si no, no íbamos a tener cultivos. Ahí encontramos, yo pensé que iba a ser un mucor o algo así con los antecedentes que hemos tenido algunos pacientes en Medellín, entonces yo pensé que iba a ser algo así, pero realmente la infección fue micótica leve y bacteriana, solo en cara, se manejó en todo caso con antibióticos. Vuelve y presenta una neumonía con una trombocitopenia que empieza a requerir múltiples transfusiones de sangre porque no empieza, por más de que le pusimos bolos de inmunoglobulinas, por más de que le pusimos bolos de esteroides, se pensó el trombopac, pero nunca, no nos mejoraba, entonces terminó siempre en transfusiones sin mejoría real ni conservación de estas. En diciembre del 2021, Carlos nos hace una neumonía por Pneumocystis jirovecii. Acuérdense que ya venía con la linfopenia, pero no era para profilaxis, pero finalmente lo dejamos con profilaxis. Se le dio tratamiento, mejora, pero en enero del 2022 hace un nuevo síndrome febril prolongado sin aislamiento, sin ningún foco infeccioso real. La placa era muy similar a las anteriores, no infección urinaria, no en piel, nada. Aquí Carlos entra en un episodio de ansiedad y de angustia terrible. Aquí en el 2019 nosotros propusimos y le empezamos los estudios de trasplante de médula ósea, pero él no quiso. Él como niño no quiso y la familia respetaba mucho la decisión de él, ya tenía 8 o 9 años. Entonces él decidió que no se iba a trasplantar y que se iba a quedar quietico y que iba a ver cómo iba. En enero del 2022 él me llama a la habitación en la UCI porque estaba pues pancitopénico, con fiebre, no mejoraba, como si estuviera en sepsis, pero no había foco ni se aislaba, pero tampoco estaba en un hemofagocítico. Entonces me preguntó que yo qué pensaba. Entonces yo le dije que él debía, que por mí yo lo hubiera trasplantado en el 2019, pero que realmente él había tomado esa decisión y sus padres lo habían acompañado y que realmente yo respetaba eso y que lo respetaba como paciente, como ser humano y como paciente que tiene un IQ mucho más alto que el mío, entonces que yo se lo respetaba, pero que le daba la opción de que se conectara con la gente que sabía de disqueratosis congénita y hematólogos que supieran de esto a nivel mundial. Él, como era repilo, se metió a Google y evidentemente contactó a mucha gente del NIH, de Alemania, de Japón, donde todos le dijeron que se trasplantara, que era lo más sano, que había que darse el chance. Y ahí es donde él decide
que sí quiere trasplantarse después de ese episodio de que él ya vio que estaba séptico en la UCI, que no mejoraba. Entonces ahí él decide trasplantarse y se lleva el primer al trasplante en en marzo del 2022. Este es el TAC que se le tomó previo al trasplante, que también ya tenía sus bronquiectasias, algunas áreas de gemación, pero pues igual ya se había decidido que se iba a trasplantar y había tenido sus neumonías. El donante fue el padre con HLA de 5 en 10, haploidéntico con fuente de médula ósea. Se hizo un acondicionamiento con TLI, con ciclofosfamida, fludarabina y ATG. Y ahí vamos. Entonces, por eso les decía que mis dilemas entran acá, porque realmente uno como médico, ahí cómo lo maneja. Yo fui muy respetuosa, pero si debíamos ser tan respetuosos, no lo sé. Eso es lo que quiero debatir con ustedes, que entre todos podamos aprender esto un poquito. En marzo del 2022, después de su trasplante, se hace el primer quimerismo, 98%, quimerismo inicial de células T del 94%, estábamos felices, pegó súper bien, neutrófilos recuperaron antes de los 100 días, o sea, nos fue súper. Pero en mayo repunta y le da una infección por Epstein-Barr. Hicimos 4 dosis de rituximab, se le hizo todos los tratamientos autorizados, pero seguía con su Epstein-Barr. En agosto del 2022 se determina que hay una pérdida del trasplante de médula ósea, pero él decía que quería seguir viviendo, que le hiciéramos el chance del segundo. Se lleva el segundo trasplante en septiembre del 2022 con un quimerismo en noviembre del 100% en células totales y células T del 94%. En diciembre del 2022 empieza con una gripa leve, pero hace una progresión severa y rápida, hace un shock séptico y hace falla multiorgánica y hace muerte cerebral. Y aquí es donde la mamá fue la que nos llamó, nos dijo, él está muerto, él está cansado, no le vayan a hacer nada. Yo igual ya se había discutido con ella. Y aquí es donde el papá, estando yo en la habitación con ellos, en la UCI, la mamá me estaba dando la noticia a mí, no yo a la mamá, porque ella estaba con él y ella dijo, él se murió, ya se murió, no le hagan nada más, no quiero que lo toquen, no quiero que nada. El papá se enoja con nosotros y sobre todo conmigo, me dijo que yo lo había forzado, que él no estaba de acuerdo con el trasplante y ahí es cuando le sacamos los emails que Carlos había escrito a los diferentes médicos y que había reconocido que él sí quería seguir viviendo y que él quería darse la pelea y que se dio cuenta tarde porque él se lo dice a los médicos, él no nos lo dijo ni a los papás ni a mí. Y entonces ahí es cuando uno entra en reversa o sea, en encontrones con los sentimientos y que muchas veces uno pierde la línea de ser el médico tratante y convertirse en el acompañante, el hombro de esos papás. Y creo que eso es lo que me ha dado esto. Yo quería debatir con ustedes realmente o primero revisamos el tema como quieran que Rafa lo va a hacer, porque realmente para mí entender las alteraciones teloméricas ha sido dificilísimo. Los artículos no son sencillos, la literatura es poca, a pesar de que desde el 2019 vienen publicándose más artículos frente a esto, que se supone que es una de las inmunodeficiencias ultra raras, pero que a mí me parece que no es tan ultra rara porque en la clínica tenemos 6 pacientes con disqueratosis congénita confirmada con genética. Entonces, mis preguntas, que si quieren las haremos después, será el retraso en el diagnóstico genético, no solamente porque la EPS en su momento les dio muchas vueltas, sino en el sentido de que sí necesitábamos el diagnóstico genético, no lo necesitábamos, si ya teníamos una triada, ya teníamos la falla medular, uno hace 10 años trasplantaba sin estudios genéticos. En el 2019, cuando se le ofreció el trasplante, debimos insistir más o no. Entonces son dudas que yo tengo. Este chico, la segunda neumonía ya hizo daño, ya venía con bronquiectasias. ¿Qué pasa con ese daño pulmonar crónico pretrasplante y qué pasa con ese daño pulmonar crónico post-trasplante? Es mi otra duda.
Si uno mira los criterios, muchas veces los adultos ya con daño pulmonar crónico no trasplantan. Entonces, no sé en qué momento uno debería Yo decir, voy caminando perdón. hacia la casa ahora porque el parqueadero más cercano queda. Entonces, no sé si eso también nos debería influir. La ausencia de herencia administrativa yo creo que sigue siendo nuestro gran limitante. Miren que desde el 2014 se sospechó, pero mientras se hizo todo fue el 2019. Entonces fueron 5 años que de pronto si no nos hubiéramos esperado y hubiéramos hecho a la antigua, lo trasplantábamos de una o insistido más. ¿Qué tanto debo respetar esa decisión de ese niño y de esas papás? ¿Debo insistir más o debemos centrarnos en que ellos son pacientes, que son humanos, que tienen sus miedos, que ellos son capaces de leer y que San Google tiene muchas cosas y que San Google les puede decir muchos miedos, que cómo los rompemos nosotros? Entonces yo creo que ese es mi debate es más de aprendizaje, de que veamos cómo nos estamos manejando con estos chicos. Entonces, eso es lo que decía Voltaire, es que el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Esta enfermedad no tiene cura. Esta enfermedad no sabemos mucho. No, es los reportes de casos y de series que han podido ir recolectando. Pero ¿qué tanto se va a curar? ¿Qué tantos adultos tenemos? Realmente si tienen la progresión de falla medular son muy pocos. La sobrevida con trasplante es baja y sin trasplante también es baja. Entonces, mi pregunta y mi dilema es ese, ¿hacia dónde vamos y cómo vamos en este mundo donde cada día los pacientes tienen mucho más voz y voto frente a esto? Entonces, ahora le doy la palabra a Rafa, que nos va a explicar, y yo le dije textualmente que nos hiciera Nacho le de los teloméricos. Entonces, ahí te dejo. Perfecto. Y la Rafa. discusión súper interesante al final me parece excelente. De Ay, modo yo no había que, visto que se apagó la luz de mi casa. Rafael, ¿puedes unirte? ¿Estás Ya ahí? estoy compartiendo la pantalla. Gracias. Pues ya te había presentado. Sí. Listo, Rafael. Pues ¿Me confirman que ahí se ve la presentación bien, por favor? Sí, se ve. sí, se ve perfecta. Finamente. Listo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Olaya, por la presentación del caso clínico. Muy interesante. Y bueno, vamos a hablar muy rápidamente, digamos, de algunos aspectos generales sobre disqueratosis congénita, digamos, haciendo la revisión un poco del tema antes de la discusión del caso clínico. Como ya previamente hemos hablado, mi nombre es Rafael Pacheco, residente de tercer año de la especialización en genética médica de la Universidad ICESI, Fundación Valle de Lili. Vamos a hablar un poco rápidamente sobre historia y epidemiología de la disqueratosis congénita, son sus bases moleculares y su fisiopatología, cómo se presenta clínicamente, algo muy breve sobre su tratamiento y unos mensajes para llevar a casa. Entonces, digamos, muy generalmente, de manera introductoria, la disqueratosis congénita va a tratarse pues, de este síndrome hereditario de falla medular y predisposición a cáncer, y hace parte dentro de ese grupo grande de trastornos de la biología de telómeros, ¿sí? Causado por alteraciones precisamente en su funcionamiento, su mantenimiento y la actividad telomérica. Caracterizado clínicamente de manera muy clásica por una triada, ¿cierto?, de alteraciones pigmentarias en la piel que suelen suceder a nivel de torso, cuello, distrofia de uñas, distrofia ungueal y la leucoplaquia oral. Es como la triada clásica descrita inicialmente, pero que sabemos que sus manifestaciones son multisistémicas y que va a estar dado principalmente el compromiso por esa falla medular de inicio temprano, la predisposición a cáncer, tanto hematológico como no hematológico, que suele suceder o que puede ocurrir en cualquier momento de la presentación de la enfermedad, y la presencia de fibrosis pulmonar como parte de esas principales complicaciones. Digamos, sabemos que los telómeros son estas estructuras que se encuentran hacia el final de los cromosomas, su nombre mismo lo indica, y que ya vamos a hablar un poco más de la biología de ellos y de cómo funcionan. En cuanto a la historia, digamos, fue descrito o inicialmente se atribuye la primera descripción de la disqueratosis congénita al año 1906. El doctor Sincer hizo la presentación
en una conferencia, esto fue en Suiza, de dos hermanos con distrofia ungueal, leucoplaquia oral y alteraciones pigmentarias, digamos, haciendo un énfasis en esas manifestaciones dermatológicas de la enfermedad, que en ese momento fueron denominadas o llamadas poiquiloderma vascularis atropicans, y que posteriormente en el año de 1910 se publicó, digamos, ya un manuscrito como tal, donde manifiesta o donde publica esto, los casos de estos dos hermanos precisamente. Después vienen otras descripciones clínicas de la enfermedad que incluyen la hecha por Ekman en 1926, un caso único de una pigmentación reticular de la piel con atrofia, siempre también pues, haciendo como énfasis en esas manifestaciones dermatológicas, y Cole en 1930 pues ya hace un poco más de, agrega un poco más esta descripción clínica en el artículo de disqueratosis congénita con alteraciones pigmentarias, distrofia ungueal y leucoplaquia también en la boca. Esas son algunas de esas imágenes de ese artículo. Son, digamos, las mismas manifestaciones que conocemos actualmente de la enfermedad. Durante el siglo XX fue que se desarrolló, digamos, todo el conocimiento de la disqueratosis congénita. En 1963 se hizo el primer caso reportado de una mujer, y esto es importante porque inicialmente solo se han reportado hombres, que sabemos que tiene que ver con el mecanismo de herencia más frecuentemente visto en disqueratosis congénita, que es ligado al X recesivo, pero que no es el único claramente, y por eso también podemos ver mujeres afectadas. Y en el año de 1998 se pudo identificar el gen DKC1, codifica para la proteína disquerina, como el causante de, digamos, se asoció principalmente, fue la primera causa genética que se descubrió de la disqueratosis congénita, y ya ahí fue donde se pudo relacionar tanto la clínica con la fisiopatología y las bases genéticas del síndrome o de la disqueratosis congénita como un trastorno de la biología del telómero. Es una enfermedad ultra rara, está descrita así en la literatura, de la cual pues, no se han podido hacer descripciones poblacional de prevalencia exactas. Sin embargo, los estimados que uno puede encontrar, que uno usualmente encuentra en literatura, es de aproximadamente 1 en 1.000.000, con aproximadamente 900 o 1.000 casos reportados a la fecha. Sin embargo, como manifiesta la doctora, digamos, seguramente hay un subdiagnóstico, y vamos a ver también que en la parte genética hay pacientes, primero, con la enfermedad que no van a tener un diagnóstico genético específico, claro, o no se va a encontrar la alteración genética subyacente. Y no solo eso, sino que dependiendo del gen involucrado, también vamos a tener pacientes con variantes patogénicas, mutaciones causantes de enfermedad en estos genes, y que de pronto no manifiestan enfermedad, o que manifiestan una manera o de una manera mucho más atenuada, o solo algunas manifestaciones específicas de pronto de inicio tardío. Entonces, seguramente hay un subdiagnóstico aquí, un subreporte, y que es probable, según la casuística que se ha visto, que sea un poco mayor la prevalencia de esta enfermedad. Además, los pacientes que la padecen pues tienen una morbimortalidad alta, principalmente llevada, o el driver principal de esa morbimortalidad es la falla medular. Es una falla medular, usualmente de inicio antes de los 30 años. A los 30 años se dice que entre el 60 y el 80% de todos los pacientes con disqueratosis congénita ya van a haber presentado falla medular. Enfermedad pulmonar, aproximadamente, en 10 a 15% de los casos, y cáncer, dentro de esta predisposición a cáncer, en un 10% de los casos. En Colombia se han descrito pocos casos, o se han reportado, mejor dicho, pocos casos en la literatura. Digamos, tenemos de 1984, unas presentaciones de casos en la acta médica colombiana, donde se describen dos casos de sexo femenino, mamá e hija, ¿sí? Donde tenemos, digamos, seguramente un mecanismo de herencia autosómico dominante, que tenemos que también se puede presentar en esta enfermedad. Y eran, según se reporta en este artículo, que eran los cuarto y quinto casos de sexo femenino reportados en toda la literatura médica. Digamos, como dentro de los pocos casos que se han reportado en Colombia. También hay un póster que se realizó de un paciente con disqueratosis congénita y una malformación arteriovenosa pulmonar también.
Y dentro de series de casos de pacientes con falla medular, como la casuística de falla medular de la Fundación Valle de Lili, que incluye también pacientes con disqueratosis congénita, pero no ha habido como más descripciones específicamente enfocadas en disqueratosis congénita como tal, provenientes de nuestro país. Dentro de las bases moleculares que vamos a tener de la disqueratosis congénita, sabemos que su mecanismo de herencia puede asemejarse o puede cumplir con una herencia ligada al X recesiva, que es va a ser la más frecuente, pero también con mecanismos de herencia de tipo autosómico dominante y autosómico recesivo. Y van a ser alteraciones que todas van a estar afectando genes que codifican para proteínas relacionadas con la estabilidad del telómero o con la actividad o función de la enzima telomerasa. ¿Sí? Que todo pues, va a estar afectando el funcionamiento adecuado de los telómeros y su longitud claramente. Entonces, ahí es donde vamos a ver la importancia, digamos, del estudio de longitud telomérico o qué tiene que ver la longitud telomérica en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, acá podemos ver como un resumen de los principales hallazgos genéticos. Voy a poner aquí el apuntador, donde la principal alteración genética o el gen donde más frecuentemente vamos a ver alteraciones es en el gen DKC1, en el gen DKC1 que codifica para la disquerina. Esta disquerina o mutaciones en este gen van a corresponder a aproximadamente 30 a 40% de los casos de disqueratosis congénita. Es la variante ligada al X recesiva, ¿sí? Y sabemos que ya vamos a hablar un poco mejor de esto, pero la disquerina hace parte de un complejo de proteínas, del complejo de telomerasa, eh, fundamental para el mantenimiento del telómero y la biogénesis ribosomal también. Mutaciones en el gen de la telomerasa como tal, tanto en su componente de transcriptasa reversa, es decir, el TERT, tanto en su componente de RNA, es decir, el TRC, se han visto también asociados con la presentación de la enfermedad, con algunas características importantes porque pueden manifestarse de manera autosómica dominante, pero por ejemplo las variantes en TERT, ¿sí? Ok. Las variantes en TERT pueden presentarse tanto de manera con una herencia autosómica dominante como una herencia autosómica recesiva también. Y van a representar aproximadamente el 5% de los casos de disqueratosis congénita cada una de ellos. También se han asociado mutaciones en genes como el TINF2, que también es importante para el mantenimiento telomérico y que, aunque representa una cantidad bastante baja de los casos, es relevante porque usualmente los pacientes con mutaciones en TINF2, usualmente una presentación de mayor severidad, con progresión a falla medular mucho más temprana, y además pues se han descrito mutaciones en aproximadamente en total como en 10 genes relacionados con el mantenimiento telomérico. Y a cada una de ellas de manera individual pues aporta menos del 1% de los casos de diagnóstico genético de disqueratosis congénita. Y pues vamos a tener un grande bache en el sentido de que 30 a 40% de los pacientes con diagnóstico clínico de disqueratosis congénita no van a tener un diagnóstico molecular específico. Sí, 30 a 40% de los casos. Y esto es importante también en el momento de entender o entender la utilidad del estudio genético en estos pacientes. Entonces, eso va a ser muy importante, pero también el estudio genético nos va a permitir entender un poco más o poder predecir como la actividad o, bueno, el curso de la enfermedad, ya que, como menciono, dependiendo de la alteración genética, podemos ver algunos tipos de historia natural un poco diferentes. Por ejemplo, una progresión severa ante INF2 en los variantes heterocigotas en TERT, por ejemplo, es decir, de herencia autosómica dominante, suele ser de una presentación mucho más tardía o inclusive ser de manera aislada con fibrosis pulmonar sin las otras características, mucho más tardía, pero por ejemplo en DKC1, las variantes en DKC1 pueden generar un fenotipo bastante amplio, un espectro fenotípico bastante amplio, y ahí no es tan clara esa relación genotipo-fenotipo.
Entonces, finalmente, todos, creo que hay un micrófono que está prendido que tal vez se podría apagar. Sí, por favor. Sí, hay un micrófono Alguien abierto. más, cualquier persona creo que lo puede silenciar si se identifica cuál es. Listo, parece que ya. Muy bien. Entonces, todos estos genes están relacionados efectivamente con la función del telómero y de la telomerasa. Es como su nombre lo indica, telos representa final y meros parte. Pues simplemente son esas estructuras que se encuentran en los extremos finales de los cromosomas y que van a corresponder a una repetición en tándem de 6 nucleótidos que comparten en general casi todos los eucariotas, que es TTA-GGG, TTA-GGG, y repetido de esa manera n veces, con una extensión un poco mayor, digamos, a pesar de que esta imagen ilustrativa lo muestra así igual. Al final, el extremo 5', 3', es decir, esta, por ejemplo, podemos decir que esta linicita de acá arriba se extiende un poco más sobre esta de acá abajo y queda como colgando una de las dos cadenas. Queda colgando la cadena a nivel de su extremo 3', que es como se codifican, pues, o como se mencionan las cadenas del material genético, el ADN. Y eso es una característica importante porque a partir de ese extremo que, digamos, sobra, la telomerasa funciona de tal manera que puede codificar o que puede producir más telómero, más secuencia telomérica, extender la utilidad o extender la secuencia y así mantener la estructura telomérica funcionando. Porque dentro de los mecanismos usuales de replicación o las vías usuales de replicación, pues simplemente siempre ese pedazo que sobra se va perdiendo, tiende a perderse, tiende a ir perdiéndose, perdiéndose, y con cada ciclo de división nuevo, pues vamos perdiendo longitud de los telómeros. Y es por eso que se describe que aproximadamente tiene una longitud de 15 a 20 kilobases en niños y de 8 a 10 kilobases en adultos. Sin embargo, esto va a ser muy dependiente de varios factores. Por ejemplo, del tipo de célula, no todas las células tienen la misma longitud telomérica, de otros procesos de envejecimiento que pueden variar de manera amplia interpersonalmente, entre otros. Y la función entonces de estos telómeros como tal a nivel estructural va a ser de proteger a los cromosomas de la degradación del ADN, de los mecanismos de reparación del ADN y de la fusión entre sí. Entonces, evita la generación o de fusión entre cromosomas, digamos, porque quita como los sticky ends o los extremos pegajosos de los cromosomas, como uno podría determinar. Entonces, la longitud precisamente telomérica va a funcionar como un marcador de envejecimiento celular. Solamente una célula con mayor estado de envejecimiento tiende a tener unos telómeros más cortos. De senescencia, porque precisamente esa célula que ya alcanza una longitud determinada de los telómeros entra a un estado de senescencia, apoptosis celular, y de su capacidad replicativa. Entre más telómeros tenga, más capacidad replicativa va a tener la célula y más alejada se va a encontrar de la senescencia o apoptosis celular. Entonces, no solamente se trata el telómero de esa secuencia de ADN, de esa repetición en tándem de 6 nucleótidos, sino que tiene acoplada varios complejos de proteínas. Uno de los principales va a ser el complejo sheltering, o básicamente como refugina, el complejo refugina, digamos, uno podría decirlo. Es el nombre que uno podría ponerle en español, que básicamente protege también el telómero. Y no solamente eso, sino que regula la actividad del complejo telomerasa, ¿sí? Y a partir de interacciones muy cercanas y una comunicación muy cercana entre el complejo sheltering y el complejo telomerasa, es que se va a regular precisamente de manera muy fina esa función de telomerasa. Sabemos que la telomerasa, digamos que se ha vendido, o que se ha dicho mucho sobre que entre más telomerasa, pues menor envejecimiento y que puede ser la fuente de la juventud o cosas así. Pero sabemos que, por ejemplo, la telomerasa se encuentra sobreexpresada en la mayoría de cánceres, ¿sí? O en tumores. 80-90% expresan telomerasa precisamente para evitar esa senescencia de apoptosis celular.
Entonces, tiene que ser su función regulada de manera muy, muy cercana, y eso se va a dar por el complejo sheltering, que en uniones con las diferentes enzimas del complejo telomerasa, que incluye la telomerasa como transcriptasa reversa específicamente, el componente RNA que va a funcionar como el primer, digamos, la parte que se une como tal del telómero para que el TERT, es decir, la transcriptasa reversa, cumpla su función de polimerasa altamente especializada y pueda alargar la cadena del telómero. Pueden funcionar, digamos, todo este complejo de manera adecuada y finamente regulada, que es lo más importante que vamos a tener. Y no solamente vamos a tener esos complejos, sino otros complejos como el complejo CST, que también es importante para digamos, hacer como el encapuchamiento de los telómeros, la interacción con otras proteínas también del complejo sheltering y modular el acceso que va a tener la telomerasa al telómero, al igual que RTL1. Entonces, variantes básicamente, casi que todos estos genes, o todos estos genes que codifican para esas proteínas, van a estar relacionadas con alteraciones en la función del complejo telomerasa, del complejo sheltering, y pueden llevar o se han relacionado de alguna manera u otra con trastornos de la biología de telómeros o disqueratosis congénita. Entonces, ya hacemos las mutaciones en TERT, en TRC, en DKC1, en NOP10, en TINF2, ¿sí? En TCAP1, todas estas ya se han relacionado con disqueratosis congénita y pues esta alteración que lleva a una senescencia acelerada, ¿sí? Un envejecimiento prematuro de las células precisamente porque no va a haber una función adecuada del complejo telomerasa y pues va a haber una reducción en la longitud de los telómeros que ocurre de manera mucho más rápida y progresiva que en las personas que no tienen estas variantes genéticas. Entonces, digamos que eso explica la fisiopatología o explica la base etiológica de estos trastornos de la biología de los telómeros. Y entonces vamos a tener un trastorno genético primario, esas mutaciones en cualquiera de esos genes relacionados con la homeostasis de los telómeros, asociado a factores secundarios que pueden ser ambientales o adquisición de otras variantes genéticas relacionadas, ya sea en línea somática o en línea germinal. Y todo esto lleva a pérdida de telómero, y una vez se pierde el telómero, tenemos una disminución en la longitud telomérica, vamos a tener mucho más fácilmente el acceso o mucho mayor fácilmente el daño al ADN. No va a haber un acceso adecuado de los mecanismos de reparación del ADN, además, y esto nos va a llevar a inestabilidad cromosómica y otros trastornos genéticos relacionados por ese daño acumulado. Entonces, vamos a tener una depresión de células madre, muerte prematura o senescencia de las células maduras, y todo eso nos lleva a la presentación clínica de estos pacientes, que inicialmente o se describe inicialmente con esas características clínicas que podemos ver en la piel, que podemos ver a nivel de las uñas, que podemos ver a nivel de las lesiones orales también, que suelen suceder de manera temprana. En algunos casos, como las variantes severas, con compromiso en el sistema nervioso central dado por hipoplasia cerebelar con mayor frecuencia, y que después a lo largo de su vida va a empezar a manifestar las otras características como la inmunodeficiencia, la pancitopenia como principal manifestación, o bueno, las citopenias como manifestaciones de falla medular y la progresión a falla medular, el compromiso mucocutáneo, dental, gastrointestinal, endocrino, la predisposición a cáncer, ya esto un poco más idos hacia la adultez, el compromiso pulmonar, que también es más frecuente después de la adolescencia, y la predisposición a cánceres sólidos, como pueden ser los carcinomas de células escamosas de cabeza y cuello principalmente. Entonces, la triada clásica como manifestación principal, que es como lo clásico que hay que reconocer, va a ser la distrofia ungueal, la pigmentación reticular de la piel y la leucoplaquia oral usualmente ocurren antes de los 10 años. Esos cambios ocurren antes de los 10 años. Y usualmente, lo que vamos a ver es que 80% de los pacientes presentan la triada clínica, 80% de los pacientes, es decir, no todos van a presentar la triada clásica, y que se requieren dos de estos tres hallazgos para hacer un diagnóstico clínico
o para tener una sospecha clínica fuerte, ¿sí? Usualmente lo que vamos a ver es que la falla medular ocurre hacia entre los 10 y los 20 años. Ya como hemos mencionado, hasta un 80% van a tener falla medular a la edad de 30 años. Pero no es infrecuente que lo que primero debute en la enfermedad sea la falla medular como principal, como primer signo, o la inmunodeficiencia, con apenas unos cambios muy incipientes a nivel de piel y faneras. También puede ocurrir, aunque usualmente lo que más, o que lo que primero ocurre van a ser estos cambios que vamos a tener en la piel. Sobre la leucoplaquia oral, es importante también porque en seguimiento estas son lesiones premalignas, o lo que se ha visto que son lesiones premalignas y que aproximadamente eh, 30% de los casos pueden llevar también a progresión a carcinoma de células escamosas de la cavidad oral en los pacientes que lleguen, pues digamos, a una edad posterior a la adolescencia usualmente. Pero no solamente es la triada clásica, claramente. La principal compromiso por fuera de la triada clásica es la falla medular, que se presenta en 85%, 86% de los casos, pero también vamos a tener otros compromisos. El compromiso epífora, 30.5% de los casos, obstrucciones del canal lagrimal pues, es frecuente y alteraciones oftalmológicas son frecuentes, alteraciones en el aprendizaje, retraso en el neurodesarrollo, 25% de los casos, enfermedad pulmonar en aproximadamente el 20% de los casos, el compromiso por fibrosis pulmonar, de la cual ya vamos a hablar también un poco, talla baja aproximadamente un 20%, alteraciones dentarias en 17%, compromiso esofágico también un 17%, un envejecimiento prematuro, por encanecimiento prematuro, pestañas también muy escasas, 16%, cáncer en un 10%, enfermedad hepática, compromiso hepático, aproximadamente un 7% de los casos, hipoplasia cerebral en un 7% de los casos, hipogonadismo, microcefalia, también la microcefalia principalmente en la variante severa, HH, y otras cosas que podemos presentar en estos pacientes ya con menos frecuencia. Y dependiendo de la combinación o de presentación clínica que tenga, pues se ha descrito varios nombres. Entonces, precisamente, sí, la variante Hoyer-Henderson, descrita en 1999 como una variante severa, donde no solamente vamos a tener lo que ya hemos mencionado, sino que además un compromiso de hipoplasia cerebelar en aproximadamente 40% de los casos de esos pacientes, microcefalia, retraso en el desarrollo, retraso en el crecimiento intrauterino. Bueno, digamos un compromiso mucho más severo usualmente en esta variante. Y en la variante revés o en el síndrome de revés, lo que se ve como diferencial es la presencia de una retinopatía exudativa bilateral, que también dentro de ese espectro está el Coats Plus, también cuando hay un compromiso oftalmológico severo. Está la diskeratosis congénita clásica, ¿cierto? O algunos otros hallazgos de diskeratosis congénita críptica o con algunos hallazgos, digamos, aislados, donde no se presenta todo el espectro fenotípico de la enfermedad, como puede ser pacientes con fibrosis pulmonar aislada, anemia plástica aislada, mielodisplasia aislada, leucemia inclusive, y ya se ha visto que esos pacientes con fibrosis pulmonar aislada, por ejemplo, un porcentaje también son pacientes que tienen variantes, por ejemplo, en el gen TERT, que pueden explicar esos casos de fibrosis pulmonar aislada. Entonces, los pacientes que tengamos estas manifestaciones clínicas, pues ya es muy claro, digamos, hacer la sospecha clínica diagnóstica de diskeratosis congénita. Y el diagnóstico, entonces, se puede ver apoyado con el análisis de longitud de telómeros, que es, en la literatura se describe ampliamente, o pues sí, se describe ampliamente como una de las maneras de poder ver específicamente, apoyarse para esa sospecha diagnóstica de diskeratosis congénita. Se han descrito varios mecanismos o varias metodologías para hacerlos, por Southern Blot principalmente, FISH con inmunotensión, PCR cuantitativa, pero la principal abordaje técnico, metodológico para hacer este análisis de longitud de telómeros es lo que se llama flow FISH, es decir, FISH con citometría de flujo. Esto permite evaluar la longitud telomérica en subclases de linfocitos, en subclases de leucocitos,
Y eso permite específicamente, o es el que mejor rendimiento ha tenido para la detección de diskeratosis congénita, porque debemos tener en cuenta que también otros síndromes hereditarios de predisposición a falla medular, que no son diskeratosis congénita, también se pueden presentar con disminución de la longitud de los telómeros. Entonces, no es completamente específica para diskeratosis congénita, pero a través de la técnica Flowfish, al separar un poco mejor los casos de leucocitos, podemos tener una mejor sensibilidad y también mejor especificidad para diskeratosis congénita. Entonces lo que se tiene es que los linfocitos, perdón, la longitud telomérica menor al percentil 1 tiene una sensibilidad aproximadamente del 97% y una especificidad del 91% para diskeratosis congénita. Y entonces puede ser un estudio bastante útil en estos pacientes, y no solamente en los pacientes, sino también, por ejemplo, en familiares en los cuales se esté analizando, uno, si tienen también la enfermedad, o, por ejemplo, si podrían ser donantes eh, para el paciente en un trasplante de células madre hematopoyéticas. Sin embargo, en Colombia creo que no está disponible, o bueno, no es ampliamente disponible para realizar desde un punto de vista clínico el Flowfish. Entonces se dificulta un poco hacer este análisis de longitud de telómeros. Sobre los estudios genéticos, pues obviamente son estudios genéticos en los cuales sí tenemos una mayor disponibilidad en el país, y cada vez más, que requieren un asesoramiento genético pre y post test muy claro, además de escoger adecuadamente el test. Eh, si uno de un paciente con una clínica muy clara de diskeratosis congénita y un familiograma muy sugestivo de una herencia de Ligal X recesivo, pues podría intentar secuenciar únicamente el gen de KC1, que va a ser la principal sospecha diagnóstica. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es tan claro cuál puede ser el gen específico. Entonces se puede utilizar un panel NGS donde se selecciona un grupo de genes relacionados ya sea con falla medular o ya sea de predisposición al cáncer, y habría que revisar que estén incluidos todos los genes que podrían asociarse a diskeratosis congénita. O si no es claro del todo el fenotipo, una secuenciación de exoma que es mucho más amplia, pero que también trae sus dificultades en el análisis de la información. Hay que escoger adecuadamente el test y dar un buen asesoramiento genético. Pero precisamente la ausencia de variantes genéticas no descarta del todo el diagnóstico. Como mencionábamos, 30 a 40% de los casos no se le encuentra una base genética clara. No tienen una variante genética conocida que se reporte en un estudio genético que explique el fenotipo del paciente. Entonces, 30 a 40% de los casos también hay que tenerlo muy en cuenta. Quería hacer una anotación importante sobre la variante genética que se encontró en el paciente que revisó la doctora y que nos comentó la doctora previamente. Es la variante de un cambio en la posición 1058 de una C por una T, una citosina por una timina, en el gen de KC1. Y esto genera el cambio en la proteína de una alanina por una valina en la posición 353. Resulta que es esta variante que vemos aquí, está señalada en rojo, A353B, está localizada en este dominio PUA del gen de diskeratosis congénita, y es la variante más frecuentemente vista en pacientes con diskeratosis congénita, más frecuentemente vista. Explica aproximadamente 30 a 40% de los pacientes con diskeratosis congénita ligada al X, pues asociada a este gen, y puede generar un fenotipo altamente variable. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí en estos pacientes, fueron 28 pacientes en este artículo con esa misma variante, y dividieron el fenotipo, dependiendo si fuera una diskeratosis congénita mayor a 15 años, menor a 15 años, una diskeratosis congénita ya más severa, con mayor severidad, o inclusive un síndrome de Horier-Haiderson o HH, y vemos pacientes en todos los subgrupos. Es decir, que no se puede predecir adecuadamente cómo va a ser el desarrollo clínico, la historia natural de la enfermedad en pacientes con esta variante. No hay una relación adecuada genotipo-fenotipo en este caso específico. Puede ser muy variable y seguramente depende de otros factores genéticos epistáticos, es decir, que funcionan, digamos, juntos, o que tienen que ver mucho, o mutaciones somáticas u otros factores también que son los que están cambiando el fenotipo en estos pacientes.
Entonces, como vemos, el seguimiento de estos pacientes tiene que ser multisistémico, digamos, aquí únicamente es solo para mostrar, digamos, no vamos a entrar en detalle de cada una de estas cosas, pero son pacientes que claramente, dependiendo de la edad, deben tener un seguimiento muy estricto, multidisciplinario desde el punto de vista hematológico, siendo la falla medular la principal complicación en estos pacientes. Desde el punto de vista inmunológico, se hace una evaluación completa pues, de todos los estudios de inmunología, como nos mencionaba la doctora Olaya. Por parte de dermatología también se tiene que ver, y hay lesiones premalignas y predisposición a cáncer, como lo vemos. Parte de neurología, si hay compromisos a nivel, son las variantes más severas de la enfermedad. Por oftalmología también, principalmente las complicaciones que ya vimos del conducto lacrimal, cambios retinianos, catarata, glaucoma. Desde el punto de vista de otorrinolaringología es muy importante el seguimiento también porque el cáncer de cabeza y cuello, el carcinoma de células escamosas, es la principal neoplasia neumatológica asociada con diskeratosis congénita por esa leucoplaquia como lesión premaligna y ocurre frecuentemente posterior a la adolescencia usualmente, pero tiene que ser un seguimiento muy, muy estricto desde el punto de vista dental, cardiológico, pulmonar, ¿no? Pulmonar, porque esos pacientes pueden cursar con esa fibrosis tanto de manera aislada, asociada a la enfermedad como tal, pero también como complicación del trasplante. Como complicación del trasplante es frecuente que ocurra esa fibrosis pulmonar. ¿Sí? Genitourinaria, endocrinológica y ortopédica, pues también van a requerir soporte y seguimiento multidisciplinario. Y ya solamente para mencionar algunas cosas breves sobre el tratamiento, pues la principal morbimortalidad, como he mencionado, es la falla medular, o va a ser llevada por la falla medular, que no responde a la terapia inmunosupresora. Es una falla medular que no va a responder a esa terapia inmunosupresora, y en la cual se han estudiado principalmente dos abordajes que va a ser, uno, la terapia con andrógenos, de la cual la que más se había estudiado era la oximetolona, de la cual se refiere que 50-70% de los pacientes iban a responder o responden a esta terapia con andrógenos, tanto así que pudieran eventualmente pues, dejar de depender de otros intervenciones hematológicas, perdón, de requerir transfusiones de plaquetas y demás, pero son pacientes que seguramente van a llevar consigo una lesión hepática, trastornos en el perfil lipídico, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, adenomas hepáticos por esa terapia con andrógenos. No se puede usar junto con eritropoyetina o factor de estimulante de colonias de granulocitos porque tiene riesgo de ruptura esplénica que se ha visto en estos pacientes. Y más recientemente se ha estudiado el danazol, que es un análogo de la 17-alfa-etiniltestosterona, también para hacer esa terapia de andrógenos. También ha tenido buenos resultados desde el punto de vista de la falla medular, pero que tienen menores efectos adversos virilizantes, que son uno de los principales efectos adversos de la oximetolona. Entonces, se ha últimamente estudiado el danazol como una principal opción terapéutica en los pacientes que no pueden ser llevados por algún motivo a trasplante de células madre hematopoyéticas, que pues se ha visto como el único tratamiento con intención, digamos, curativa, a pesar de las complicaciones que pueden estar asociadas al mismo. Y definitivamente en diskeratosis congénita, el trasplante de células madre hematopoyéticas viene también, pues ya de por sí es una técnica que tiene muchas complicaciones, pero en estos pacientes hay mayor riesgo de toxicidad, también se ha visto, por esa alteración orgánica de base de estos pacientes. Entonces, esa toxicidad en esos pacientes va a estar llevada por la fibrosis pulmonar, mucho más severa, cirrosis y enfermedad veno-oclusiva como los principales eh, formas como se manifiesta la toxicidad por esa además la radioquimioterapia, y se ha visto es que con regímenes de inducción reducidos o regímenes de condicionamiento reducidos, de intensidad reducida, perdón, puede reducir un poco esa toxicidad en estos pacientes, pero también con mayor riesgo de complicaciones inmunes como enfermedad de injerto contra huésped, aversión o rechazo del injerto, ¿sí? De que también pueden complicar estos pacientes.
Y no solamente eso, sino que dentro de la selección del donante es importante no solamente el estudio pues, de HLA, obviamente se tiene que hacer un estudio adecuado de HLA, sino que el donante no puede ser portador de la variante genética. Como vimos previamente, hay pacientes o personas que tienen la variante genética y no manifiestan claramente la enfermedad, ¿sí? Especialmente los que tienen variante genética en el gen TERT o TRC también. Pueden tener la variante genética y no presentar la enfermedad o presentar una manifestación tardía y mucho más leve de la enfermedad. Entonces hay que hacer estudio genético a todos, digamos, estos posibles donantes, porque sí se ha visto pues, desenlaces mucho más negativos cuando el, el donante puede ser un portador silencioso. Si no se puede hacer esto, en algunos lugares no hacen estudio genético, sino estudio de longitud telomérica también al posible donante para poder reducir esta posibilidad. Pero definitivamente, digamos, son bastantes los riesgos también que podemos ver en esos pacientes con el trasplante de células madre hematopoyéticas y definitivamente las decisiones clínicas pues tienen que ser muy individualizadas en cada uno de ellos. Finalmente, esos pacientes tienen un pronóstico que es muy variable, desde la muerte en la infancia hasta vivir a la séptima década de la vida, pero básicamente de una morbimortalidad muy alta en las primeras décadas de la vida, con o sin trasplante, ya sea por su enfermedad o por las complicaciones derivadas de las intervenciones. Entonces ya como mensaje para llevar a casa, en cuanto a frecuencia, una baja prevalencia reportada, pero pues la experiencia clínica nos ha mostrado que seguramente hay un subregistro o subdiagnóstico o esa prevalencia es tal vez un poco más alta de lo que uno pensaría. Hay un compromiso multisistémico con alta morbimortalidad, como lo hemos visto en el caso clínico y en la revisión, que el diagnóstico tiene que ser clínico y paraclínico, no solamente las manifestaciones que ya hemos visto, sino el estudio de longitud de telómeros cuando cuando está disponible, y el estudio genético también que nos ayuda a identificar adecuadamente cuál es la causa, poder, dependiendo del caso, predecir un poco el comportamiento clínico, no en todos los casos, pero sí en algunos, y también hacer el estudio a los posibles donantes si se va a llevar a trasplante. Y tratamiento y seguimiento multidisciplinario con el trasplante de células madre hematopoyéticas como primera opción, sabiendo pues todo lo que hay que tener en cuenta con esa intervención. Y ya, muchas gracias a todos. Esta es una pequeña revisión. Team Telomere es como la asociación de pacientes, de todo ese grupo de enfermedades o trastornos de la biología de los telómeros, que no solamente incluye discratosis congénita, sino anemia de Schwarzman-Diamond y demás. Hay muchos otros y que también comparten esa fisiopatología y bueno, se reúnen dentro de ese grupo de enfermedades. Listo, muchas gracias. Bueno, Rafael, muchas gracias. Vamos digamos que me parece muy interesante algo que, por lo menos para mí, nuevo, novedoso, poder entender un poquito cuál es esta cosa, entender, tratar, porque no es fácil, como decía Manuela al comienzo, y vale la pena volver como yo no sé si Manuela quiere, con Lina, con todos los que están y que tienen experiencia, digamos, en este tipo de pacientes, los puntos que tú ponías a la mesa para que con los inmunólogos, sobre todo si hay, no veo oncohematología, no veo acá. Sí, ahí está Diego Eh, Medina. bueno, Lima está perfecto. el Jorgito. Hay neumóloga, entonces también es chévere, porque Súper. realmente es que no sé, yo últimamente, yo siempre me pregunto, no sé, es que en los últimos años me ha dado la pensadera más en el paciente como ser humano y no de los retos, ¿no? Y no sé hasta qué punto uno puede hacer más allá o menos acá, o hasta qué punto, por ejemplo, a ese chico se le planteó el trasplante en el 2017 y solo hasta el 2022 se trasplantó, pero porque los papás y él decidieron eso y nosotros respetamos eso.
Si hubiera trasplantado antes, ¿le hubiera ido mejor? No lo sabemos. Y es la misma pregunta que yo creo que nos hacemos todos los que trabajamos en remisión a trasplante de médula ósea. Se hubiera hecho más temprano, hubiera mejorado, con los criterios hubiera sido suficiente, pero como dice Rafael, ahorita con todos esos genes, todos se comportan diferente, entonces también el tratamiento pudiera ser diferente, que es lo que uno siempre ha pensado con el estudio genético, o nos encarniza. Por ejemplo, yo soy de las que si tiene un SCID, ¿por qué vas? O sea, trasplantémoslo porque pues es que es SCID. Entonces después nos llegará el estudio genético. Entonces no sé en qué, o si por ejemplo en la disqueratosis, trasplantado o no trasplantado, la mortalidad es muy alta. Y son niños que ya vienen con muy tocados, entonces, y no solo en disqueratosis, hay muchos niños que llegan súper tocados que uno no sabe si a dónde van a ir, cómo les va a ir al trasplante. Sometemos a esta familia al trasplante a que va a estar 1 año, 2 años muy enfermo y que yo textualmente digo a los pacientes, el trasplante de médula ósea, papás, eso no es un paseo, eso es tirar la moneda al aire y que nos vaya bien el 50% y que nos vaya re mal el otro 50%, o sea, no tenemos nada garantizado. Entonces yo no sé la experiencia de los demás y más cuando los pacientes en inmunología son pacientes que devuelven el hijo de uno, pues el sobrino, como les digo yo, este es mi sobrino y entonces, por ejemplo, hay otros pacientes que a mí me ha tocado comentarlos a Junta Internacional para que ellos decidan el trasplante porque yo me siento mal. Entonces, no sé en qué punto uno hace más o hace menos familiarizándose, no sé. Ahí está Lina, hágale su merced que ustedes también tienen con... No, Manu, yo creo que definitivamente todo lo que estás diciendo, sí es porque es lo que tú dices, no es como un SCID que uno sabe, sí, es un SCID, hay que trasplantarlo porque es que la opción, no hay opción, o sea, la opción es mortalidad 100%. Y la verdad es que el principal problema, digamos, con la disqueratosis congénita, primero, es muy desafiante el momento del trasplante, ¿cierto? Porque uno no quiere trasplantarlos, digamos, recién diagnosticados, ¿cierto? Porque por lo que sabemos que no les va tan bien del trasplante, pero si uno espera mucho también hacen más complicaciones y es más desafiante trasplantar. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso que tuvimos de unos hermanitos, entonces teníamos el hermano mayor con la disqueratosis congénita que no había hecho falla medular, entonces tenía 25 años, era feíto pues con sus alteraciones, pues, pero vivía tranquilo. Y cuando diagnosticamos al hermanito tempranamente y le ofrecimos trasplante, la mamá dijo no, porque el hermano está bien. Entonces creen que van a seguir el mismo curso de la enfermedad y ya cuando empezó a hacer la falla medular, que digamos que generalmente empieza con trombocitopenia, digamos que es lo que primero aparece, le empezamos a decir, señora, está esta posibilidad, bla, 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 no, porque al hermano le va bien. Y lo difirió hasta que el momento que dijo trasplanten, lo tenía una falla medular con alto requerimiento transfusional, eso también hace mucha generación de autoanticuerpos y hace que en el trasplante les vaya peor. Entonces, en el momento en que la falla medular empieza a ser dependiente de transfusiones, eso ya te empieza a impactar negativamente, pues, la sobrevida del trasplante por la sensibilización. Y algo que sí es súper importante es que no trata las alteraciones somáticas. Entonces, solo trata Entonces vos lo estás diciendo, hematopoyético. le cubro la muerte en 1 año, pero no quiere decir que en 5 te vayas a morir, ¿sí me entendés? Claro. Y cuando uno revisa la sobrevida del trasplante en disqueratosis, Es regular. no regular, no, la Sí, es sobrevida mala. es del 25%. O Es sea, muy mala y el problema es que, digamos, ofreciendo cuando a te esta empiezan a hacer familia compromiso de órgano blanco, diferenciar age del compromiso de base también es entonces uno dice, lo inmunosuprimo mucho, no lo inmunosuprimo más, entonces yo la verdad creo que es muy desafiante, pienso que en su momento ellos tomaron la decisión de no trasplantarse, cierto que no es una decisión equivocada, o sea, nosotros también tenemos que dejar como la tara que tenemos de lo que yo pienso está bien, de todas las historias hay dos partes, entonces uno lo que uno puede hacer es ofrecerles, el trasplante tiene estos beneficios y tiene estos riesgos y siempre pienso que la decisión debe ser más consensuada y no como dictadora, porque si no pasa algo y, ¿usted por qué no lo trasplantó? Papás, hablamos de esto y fue la decisión que tomamos en conjunto, porque yo pienso que si es mucho el riesgo, lo de la parte genética, obviamente no necesariamente hay que esperarlo, pero porque igual puede que te salga negativo, porque hay muchos que no tienen defecto puntual, pero lo que habían hablado tiene mucho más riesgo, digamos, de compromiso pulmonar unas que otras. Entonces, si tú lo trasplantas para que viva 5 años y te haga una fibrosis pulmonar, pues también, ¿por qué lo estás cambiando? No, y es que en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos varios pacientes que son de trasplante porque tienen mutaciones y han hecho la clínica
por ejemplo, hemofagocíticos familiares y los papás no quieren trasplantar. Entonces, ¿vos cómo lo obligás? No, no podés, te toca meterte tu ego y meterte tus ganas de salvar la vida, porque de pronto el niño sí se está salvando así, uno no sabe. Entonces, es súper complejo y a mí me parece que como ha crecido tanto la inmunología, la genética, todo eso va a ir cambiando y los papás cada día son mucho más autónomos y mucho más respetables. Y yo pienso que aquí es cuando las juntas funcionan muy bien, porque puede que yo lo vea así, pero Diego diga, no, hombre, Manuel, hay que trasplantarlo por esto y esto. O puede que Diego, yo lo quiera trasplantar y Diego me diga, ve, es que lleva 50 transfusiones. No, nos va a ir mal. Entonces yo creo que todo eso nos abre los ojos a ver un panorama diferente de los chicos y que los chicos ya son más maduros ahora y que están sobreviviendo muchos chicos y que ellos son los que van a decidir finalmente, no uno. Entonces a mí me parece que eso es una realidad. No, y Ahí Manu, si a ti te está parece Julio. desafiante, imagínate cuando le llegue a uno ya cumpliendo la mayoría de edad. O sea, cuando le empiecen a llegar a los de adultos ya a los 20 años. Julio está ahí también. Bienvenido para que Oh, también nos participes. bueno, yo quiero hacer varias apreciaciones y creo que espero que primero que todo le brinde mucha tranquilidad a Manuela, ¿cierto? Y voy a referirme en las palabras de uno de mis profesores, que es Carlos Julio Montoya, que vivió también una época en donde no teníamos la genética a la disposición, pero acá se aventuraron a hacer los primeros trasplantes de inmunodeficiencias bajo unas condiciones ni cercanas a las que tú tienes en Valle del Lilí, ni el conocimiento, ni diagnósticos genéticos y todo eso. Y aún así se aventuraron con la doctora Yadira a empezar todo el programa de trasplantes. Y la primera es una verdad de perogrullo, pero yo creo que tenemos que recordarla. Nosotros no estamos manejando gripas. Nosotros estamos manejando unos experimentos de la naturaleza en donde los pacientes van a tener unas enfermedades, muchas de ellas que apenas estamos entendiendo su fisiopatología y sus implicaciones generales en lo que pueden causar en las personas. Entonces, cuando Rafael, con una brillante exposición, nos muestra, por ejemplo, la correlación que tanto quisiéramos en genética y en inmunología entre el fenotipo y el genotipo que tiene un paciente en cualquiera de los errores innatos de la inmunidad, que sería lo ideal, o sea, yo saber este paciente, cómo se comporta ese grupo de pacientes. Pero mientras en otras enfermedades tenemos una casuística impresionante en donde podemos mirar la variabilidad, cómo es que se comportan, acá tenemos un número de pacientes limitados que se presentan en países con diferencias tecnológicas para poder hacer ustedes estudios multicéntricos comparables, porque no es lo mismo en términos de tratamiento, manejo multidisciplinario y todo lo que estamos logrando para poder llegar a esa parte. Entonces yo creo que esa es una anotación muy importante porque eso nos pone en contexto de lo que se está manejando, porque a veces en el día a día, cuando vemos muchas otras de las inmunodeficiencias que tenemos en donde nosotros hacemos una intervención y nos va tan bien y vemos una calidad de vida tan buena, entonces ponemos sobre un mismo rasero a todos los pacientes y pensamos que todos se van a comportar de la misma manera y resulta que esa no es nuestra función. Entonces yo sí, y eso es el segundo digamos, digamos, de los mensajes que también me dejó el profe desde hace mucho tiempo, nosotros no estamos aquí para curar nada. Nosotros estamos aquí para mejorar la calidad de vida de los pacientes, que cuando uno se cambia ese chip, muchas veces hace una cosa muy importante, es que mi nivel de lo que yo digo, y se los digo a muchos de mamás, pacientes. Se te fue. Se le fue a Julio. Creo que lo perdimos. Sí, pero bueno, yo creo que Es mejor, entonces, para terminar, una de las cosas importantes es que cuando uno se cambia de chip, entonces la expectativa que uno tiene tiende a bajar y una de las labores más importantes de uno como médico es bajar la expectativa de los pacientes sin quitar la esperanza. ¿Cierto? ¿La esperanza de qué? De que vamos a luchar porque tengan la mejor calidad de vida posible. Pero hay que decirles la verdad, porque es un duelo que ellos tienen que aceptar y acompañarnos de todo el equipo de psicología, psiquiatría,
espiritual, todo lo que ustedes piensen que puede ayudarle a una persona a entender que su calidad de vida va a estar deteriorada y que vamos a hacer todo lo posible para que esté lo menor deteriorado posible y que hay unas opciones terapéuticas que son drásticas y que van a tener unas complicaciones y ponérselas en blanco y negro lo más que podamos bajo las condiciones clínicas que tenga el paciente en un momento determinado para que lo sepan. Y yo para terminar les comento el caso de uno de mis pacientes que es de síndrome hiper-IgM, se trasplantó y el trasplante fue exitoso, tenía un hermanito histidéntico, maravilloso, todo lo que ustedes quieran, digamos quimerismo completo, recuperación venía súper bien, hizo enfermedad, injerto contra huésped, y se le volvió el cabello, afectación pulmonar, intestinal, de todo, que yo sé que Manuela maneja más pacientes que yo en eso, porque yo tengo, literal, ese paciente me dejó de hablar como 5 años, no me quería ver, ¿sí? No me quería ver, o sea, ¿por qué? Porque curiosamente no le importaba si la parte pulmonar estaba bien, si sus intestinos estaban bien, lo que lo mató a él es que tenía un cabello espectacular y ya no tenía pelo. Entonces las expectativas de los pacientes son unas, las de nosotros son otras, y alinearlas yo creo que es un proceso que creo que va a dar la experiencia, y Manuela y todo el grupo de OMI y Natalia en el Pablo cada vez van a tener mayor conciencia de eso y van a tener una mayor experiencia para tratar esos retos, y creo que eso lo da la experiencia. Entonces, yo creo que siempre nos tenemos que llevar en los resultados positivos, porque los que nos hacen seguir adelante van a los resultados positivos, y los negativos siempre van a ser los que nos van a aprender a enseñar mucho más, y esos y lo que se está haciendo de poder difundir este tipo de casos y poderlos ver es los que nos van a ir llenando de motivos de que tenemos retos muy grandes y que trabajando en equipo nos debe dejar tranquilos, porque estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y mucho más de lo que se hace en países que tienen hasta los mismos recursos de nosotros. Entonces yo creo que eso es muy importante porque nos da mucho ánimo para seguir adelante. Entonces, en términos de todo lo que se hizo, es unas felicitaciones al grupo de Valle Lili, porque a veces, porque el paciente fallece es como el resultado negativo, y no, es que se hizo el diagnóstico, se llegó a un diagnóstico difícil, se le dio todo el manejo adecuado, se estuvo con la familia, se respetó la decisión éticamente de la familia a decidir cuál es el tratamiento, se le dio la información adecuada, se reintentó. Es que por Dios, ¿en qué país latinoamericano contando con los dedos se hacen 2 trasplantes para poder salvar a alguien? Eso no se hace en todas partes. Entonces yo creo que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, y cuando uno hace todo lo que está a nuestro alcance, uno debe quedar satisfecho, porque nuestra labor es tratar de mejorar, y si lo hacemos con esa intención, creo que estamos más que al otro lado. Gracias. No, pues excelente, digamos, esa necesidad de que todos aprendamos de lo que experimentan, y también como de la parte personal y lo que implica el manejo de un paciente y su entorno familiar, que es definitivamente importante. De modo que yo creo que, digamos que en aras del tiempo, pues no quisiéramos seguir acá todo lo que queremos, pero creo que aquí se trata de mostrar las experiencias y de discutir estas situaciones que a todos en algún momento nos retan, pero que nos tienen que motivar a seguir trabajando por la calidad de vida, como dice Julio, y como todos creo que estamos de acuerdo. No, pues me encantaría realmente seguir. Aprendí, yo realmente No, lo hizo no Nacho Lee, sabía menos de mal esto, hace caso a pero los muchas profesores. Yo le dije, gracias. dale una charla a Nacho Lee porque yo nunca entiendo esa vaina. A mí yo leo los Lo bueno artículos de estos teloméricos y yo no entiendo nada. Entonces a mí me hace una charla Nacho Lee porque todos somos Nacho Lee aquí. Y bueno, Bueno, de modo que los quiero, no sé si alguien más, Natalias, las Natalias o alguien más quiere como, em, digamos que comentar algo. Aquí yo veo a Ana María Salazar, no sé lo cierto si es que nosotros querías tenemos que estar comentar. preparados de que las ultra raras no son tan ultra raras en Colombia. Vea, y Diego Medina, que es el hematoncólogo, el trasplantólogo. Diego, por favor. Buenas noches. Simplemente para mencionar, pues en disqueratosis congénita
Desde el punto de vista de trasplante, pues tenemos, diría que 2 indicaciones, que son, uno, la falla medular, o sea, cuando se instaura y requiere transfusión, en ese caso, cuando la falla se instaura, a pesar de las demás terapias, pues hay que hacerlo lo más pronto, porque entre más se transfunda, pues el pronóstico es peor, ¿cierto? Y 2, que se documente una inmunodeficiencia. Esas serían como las 2 indicaciones, con una tercera que le pondría que no tenga un compromiso de órgano blanco que lo contraindique. Eso es como el criterio general. Entonces, ¿por qué? Pues que en toda falla medular, y pienso que esta no es la excepción, pues entre más transfusiones tenga el paciente, el pronóstico del trasplante es peor. La analogía es el Fanconi, donde normalmente tenemos el diagnóstico, no lo trasplantamos hasta que el paciente no haga falla medular, y a la primera falla tenemos todo listo y no tratamos de no seguirlo transfundiendo y que eso sea precoz, y eso mejora el pronóstico. El trasplante en disqueratosis congénita, pues realmente es un reto por estos 3 requisitos. Ya todos sabemos que el trasplante corrige la manifestación, que es el 80, pero no corrige otro tipo de manifestaciones que se pueden presentar en cualquier época del tiempo, de cualquier manera, y que además el trasplante puede acelerar algunas de esas manifestaciones, por ejemplo, el compromiso hepático y el compromiso pulmonar. Realmente cada que se presenta un paciente con disqueratosis congénita o que le dicen hay que trasplantarlo, yo digo, es muy difícil, es una decisión muy difícil, porque uno sabe que tiene paciente para largo plazo. Hemos tenido pacientes trasplantados por nosotros y trasplantados afuera con toda la progresión de la disqueratosis, el síndrome con retinopatía. Tuvimos tal vez algunos pacientes trasplantados incluso en el extranjero, pero las complicaciones se trataron acá. Y realmente es más que un reto la atención post-trasplante de este grupo de pacientes, porque en un momento dado no se puede diferenciar si es una complicación post-trasplante o es la progresión de la enfermedad. A largo plazo, las sobrevidas por esta causa son bajas, son alrededor de un 20% de los pacientes trasplantados. Yo ahí simplemente de manera semántica quería decir no del trasplante, sino de los trasplantados. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo les hubiera ido si no se hubieran trasplantado, y porque una falla medular que no se trasplante generalmente no viven más de un año, porque mueren rápidamente. Entonces ese es como el balance que toca tener a la hora de tomar este tipo de decisiones. Ojalá no llegaran pacientes con disqueratosis congénita, trasplante de médula ósea, porque pienso que es de las decisiones más difíciles, porque no está resolviendo todo con el trasplante, sino un pedazo, y otro pedazo pues seguramente no. Utilizamos protocolos de intensidad reducida, que es lo recomendado, y tratando de utilizar esquemas que no irradien el pulmón para disminuir la lesión pulmonar, y si se usa, por eso utilizamos la TLI. Eso es como básicamente pues lo que quería referir respecto. Entonces la decisión es multidisciplinaria, y la falla medular es fácil de definir cuándo, pero el que no tenga otra cosa generalmente depende del neumólogo, del inmunólogo, para resolver esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Creo que le damos la última mini intervención a María Claudia Ortega. María Claudia. Gracias, muy interesante la presentación del caso. Felicitaciones. Simplemente para apoyar en cuanto a que deberíamos invitar también a los bioeticistas y a psiquiatras de enlace a que nos ayuden a tomar estas decisiones, a escribir en la historia clínica, a hacer como un asentimiento, digamos, informado del paciente que es mayor de 7 años en cuanto a la decisión sobre la autonomía que ya pueden tener, y tomar sus decisiones propias de su propio cuerpo, pues, y de su patología. Yo pienso que tenemos que sentir orgullo, y me uno a las palabras de las personas que han intervenido, y estar satisfechos con el deber cumplido. En la medida en que hagamos las cosas a conciencia, bien hechas, con afecto, encima de toda esa plataforma académica que se da por descontada, las cosas pasan. Estamos aquí porque seguramente
pues para eso nos han asignado. La muerte es una cosa sobre la cual debemos hablar no solamente con nuestros pacientes terminales, sino que deberíamos poder hablar normalmente. Es la única cosa que tenemos absolutamente segura los que estamos vivos en esta faz de la Tierra. Entonces, quizás bioética y psiquiatría de enlace nos podrían ayudar para no sentir estas culpas, para que los papás tampoco sientan esas rabias de que de pronto era mejor antes o mejor quizás no era hacerlo. Es decir, para que podamos digerir un poco mejor esto que nos toca el alma, porque lo que compete al cuerpo del niño, pues se hizo todo lo que se ha debido hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que resistieron, a nuestros invitados, Rafael y Pues, ¿cómo Manuela, así que no resistieron? porque ya son las 7:30. Entonces, Rafa no no, entendió 20 minutos. me encanta que sigan aquí. Gracias a ustedes por transmitirnos un caso retante, difícil, y que a pesar de que el resultado pues no fue el que uno quisiera, se hizo, como dicen, todo, y se respetó sobre todo al paciente y su familia. Entonces, los quiero invitar para el próximo mes. Para nuestra reunión les estaremos entre el tercero y cuarto lunes de febrero estaremos aquí reunidos. Yo no sé si creo que teníamos una pendiente de pronto con el grupo de OMI, un paciente, si alcanzamos a tener un paciente que era de cardio. Y para marzo vamos a tener a Estefanía con su casuística y el trabajo del grupo que acabaron de publicar, em, que también ella ya se apuntó para marzo. Ahora, si hay alguien que quiera para febrero, bienvenido. Y de verdad, gracias a todos. Los esperamos el próximo mes. Muchas gracias y Manuelita, Voltaire tenía razón, pero fuiste toda una artista de la medicina. Juró lo que dijo Voltaire. O sea que estoy de acuerdo con ese principio. Yo también. Pero eres Y creo un artista. que tenemos que volver a humanizar más la medicina. De acuerdo, total. Siempre. Un abrazo fuerte. Para todos. Feliz noche, gracias. Gusto Chao, de chao. verlos. Feliz año a todos. Gracias. Rafa, vaya a dormir. Chao. A comer y a dormir.